Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio del podcast de Connected Mobility Hub, a todos los que nos están escuchando. Connected Mobility Hub es un ecosistema de innovación en movilidad en el sur de Europa y estamos enfocados en la transformación del sector, reuniendo así a 130 startups, más de 130 startups asociadas, específicamente dentro de las verticales de movilidad compartida, ciudades inteligentes, movilidad eléctrica, logística, movilidad autónoma y conectada, y alrededor de 225 corporates o más grandes empresas y organizaciones con las que trabajamos constantemente en identificar sus necesidades y retos para ir conectando con startups y a su vez también con las principales ciudades en España. Pues con el objetivo de dar visibilidad y continuidad a las acciones que está llevando el ecosistema del hub, cada una de las acciones que están llevando a cabo para responder al efecto y el impacto del COVID-19 en el futuro de la movilidad. Hemos estado realizando algunos podcasts para que nos cuenten un poco más sobre estas iniciativas. Hoy contamos con Floren de BlaBlaCar. Si quieres, Floren, nos cuentas un poco más sobre BlaBlaCar y sobre ti, y ya luego pues vamos conversando un poco sobre estas iniciativas que están llevando a cabo. Genial, pues hola, hola a todos y muchas gracias al Connected Mobility Hub por contar con BlaBlaCar. Siempre es un gusto y un placer estar con vosotros. Y bueno, BlaBlaCar es una plataforma de carpooling, de coche compartido, que está en más de 20 países, que empezó en Francia y muy rápidamente se lanzó en España. Y está presente pues eso, en más de 20 países, sobre todo en Europa, en Europa y también en Brasil, en India, en muchos otros países. En España es el líder del mercado. Tenemos ya una comunidad muy importante de más de 5 millones de personas y obviamente pues esta pandemia, esta pandemia del COVID-19 nos ha afectado muchísimo y encantado de hablar con vosotros un poco de nuestra perspectiva, cómo nos ha afectado y de poder compartir un poco con el ecosistema, a ver qué podemos aprender de todo esto. Sí, yo creo que, bueno, y también reafirmándolo un poco con todo el ecosistema, que si bien se ha presentado como un reto súper grande para todos, también a su vez ha sido una oportunidad de acelerar muchos procesos o muchas colaboraciones que en otro momento hubiesen tomado mucho más tiempo, creo yo. Allí te queríamos preguntar, bueno, primero, ¿qué ajustes o adaptaciones han tenido que hacer? Incluso hemos visto como la adaptación de BlaBlaCar, BlaBlaHealth, para cubrir un servicio esencial que es la compra. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo han respondido los usuarios? ¿Qué otro tipo de ajustes han ido realizando durante estos últimos meses? Sí, bueno, a nivel de ajustes y a nivel de un poco más de operaciones, nosotros, pues, teniendo esa suerte de tener presencia en otros países, vimos muy rápidamente un poco cómo afectaba, por ejemplo, la pandemia a Italia y desde España veíamos cómo se iba limitando la movilidad en Italia y cómo la cosa se estaba poniendo cada vez más difícil en este país. Entonces actuamos muy rápidamente, enviamos de forma proactiva una comunicación ya el 4 de marzo, más de 10 días antes del estado de alarma en España. Enviamos un comunicado invitando a nuestros usuarios a no viajar si no era algo realmente muy necesario. Y desde el principio pusimos facilidades a que la gente empiece a no viajar si no era algo imprescindible, ¿no? Decidimos cancelar los gastos de gestión, cancelar los gastos de cancelación, luego limitamos el número de asientos que se podía publicar a un solo asiento en la parte de atrás y en el lado opuesto al conductor. Hicimos seguimiento activo de las personas que viajaban para entender sus necesidades y entender por qué habían tenido que viajar. Pero realmente pues nuestra actividad durante los momentos más duros del confinamiento en España y en los otros países estuvo cerca del cero absoluto, menos del 1% de lo que es una semana normal o un día normal en otros años, ¿no?
Entonces lo que hicimos, pues un poco lo que cualquier empresa tiene que hacer en esos momentos es escuchar a su comunidad, escuchar a sus clientes, pero escuchar también a la sociedad y ver un poco lo que podíamos aportar como empresa, ¿no? Ahora que teníamos las operaciones a cero. Y hicimos una encuesta que lanzamos a nivel interno, pero también más importante la lanzamos en externo para recoger un poco esas sensaciones, ese feedback de la sociedad. Y vimos que podíamos aportar algo, obviamente te tienes que basar en los activos que tienes tú como empresa y en donde tiene sentido que actúes, ¿no? Y Claro. nosotros pues, tenemos esa comunidad tan fuerte de gente, de usuarios de BlaBlaCar que comparte coche, donde se genera una confianza que es muy fuerte dentro de esa comunidad y decidimos construir sobre esto y lanzamos lo que es BlaBlaHelp hoy, que es un marketplace, un poco de ayuda entre vecinos, por así decirlo, ¿no? Donde tú te puedes dar de alta diciendo que puedes ayudar, estás disponible para ayudar a tus vecinos hacer recados, por ejemplo, hacer la compra, ir a la farmacia, ayudar con lo que sea, y gente que era dependiente, gente que no podía salir o gente que por lo que sea necesitaba ayuda para esos recados, pues podía contactar contigo. Y veía que importábamos el perfil que tenías de BlaBlaCar un poco con las reseñas, con un perfil verificado, ¿no? Sabías que estabas hablando con una persona identificada y con la confianza de la plataforma detrás. Y eso fue realmente clave para fomentar un poco, sobre todo en el lanzamiento, para el éxito de la plataforma, que realmente en España en la primera semana se registraron más de 3.000 voluntarios y ayudaron a más de 500 personas en los primeros días de la plataforma. O sea que fue realmente muy, muy interesante participar en Sí, eso. Y es un proyecto que va a seguir. Es un proyecto, obviamente es un proyecto sin ánimo de lucro, no va a ser una nueva business unit donde BlaBlaCar va a buscar hacer negocio ahí. Es un proyecto sin ánimo de lucro que queremos mantener vivo y estamos en este proceso ahora pues de seguir escuchando, de volver a preguntar un poco a nuestra comunidad cómo este proyecto puede adaptarse a esa nueva normalidad y cómo puede seguir siendo útil. claro. Sí, claro que es clave, ¿no? Que pudieron escuchar a la comunidad en cuanto a lo que se buscaba y se necesitaba en ese momento. También es un poco eso, como seguir activando pues ya esa propia comunidad de BlaBlaCar que ya tenían para seguir haciendo otras cosas a las que antes quizá no estaban acostumbrados. ¿Y qué diferencia habéis notado en el comportamiento de los usuarios frente a la pandemia y capaz específicamente en BlaBlaHealth? ¿Qué diferencia en ese comportamiento de los usuarios en el mercado español en cuanto a otros mercados en los que trabajan? Pues bueno, realmente lo que vimos era, viendo los mercados, vimos como la pandemia se iba extendiendo y como sobre todo los focos principales de contagio se iban expandiendo un poco pues de Italia a España, luego Francia, luego Alemania y ahora pues el continente americano, ¿no? Es algo que vimos muy claramente en los descensos de nuestra actividad país por país Claro. y es verdad que han habido países con un confinamiento más duro que otros, sobre todo a nivel de restricciones de movilidad. Obviamente los países donde más han sufrido, donde el foco de contagio ha sido más activo. Pero en general, pues el comportamiento ha sido parecido en la mayoría de los países. Algunas excepciones donde pues, el confinamiento no ha sido tan duro, en el este de Europa al principio y tal, pero si no, ha sido parecido en la mayoría de los países. Ahora se empieza a reactivar, estamos viendo la otra parte, ¿no? de la foto, donde pues, también hay ritmos diferentes en función de los países, incluso de las regiones, ¿no? Vemos cómo se reactiva Italia, Francia, Alemania lleva un poquito más de tiempo reactivándose, España todavía está en un confinamiento muy duro con unas restricciones a la movilidad que son más estrictos que en otros países, pero vemos cómo se va moviendo un poco la fase de reactivación también país por país. Sí. Y bueno, esto también nosotros que realizamos un estudio en el que incluso BlaBlaCar participó, el estudio abarcó,
fue sobre el impacto del COVID en la movilidad, un poco una encuesta que preguntaba a los usuarios y al sector en general sobre cómo percibían que iba a ser ese impacto, qué modos de transporte iban a utilizar más o creían que iban a utilizar más una vez terminara el COVID en comparación bueno, el periodo de confinamiento en comparación al inicio. Y también esos workshops digitales en los que pudimos abarcar a empresas, eso como BlaBlaCar y otras 30 empresas, conjunto al Ayuntamiento de Madrid, para llegar a una serie de conclusiones. Bueno, hago todo este contexto para quienes nos escuchan lo sepan y sepan que pueden acceder a elfuturodelamovilidad.com y ver este informe e incluso ver la serie de podcasts que hemos sacado. Pero bueno, entre todo esto, una de las conclusiones era primero que el coche, o sea, como el miedo a que la gente volviera a tomar el coche como principal modo de transporte, como único modo de transporte, versus el transporte público u otros modos de transporte que ya se habían posicionado un poco más, ¿no? Antes del confinamiento. Entonces, ese principal miedo o esa percepción que existe desde BlaBlaCar, ¿qué papel creen que debería jugar el carpooling en estos momentos, en todo esto? A ver, es verdad que el coche va a volver a estar presente por muchas razones, pero sobre todo porque queremos viajar, ¿no? Claro. Este verano vamos a querer viajar, vamos a querer ir a ver a nuestra familia, a nuestros amigos, desplazar a segunda residencia, turismo doméstico, Claro. Vamos a movernos por España. Y nos vamos a querer mover en ese tramo de kilómetros, que es entre 100 y 800 kilómetros, donde el coche ya es el rey absoluto de la categoría. El 76% de los trayectos que se hacen entre 100 y 800 kilómetros se hacen en coche. Entonces, sabemos que el coche va a volver. Además, nosotros vimos un poco desde nuestra experiencia, porque en BlaBlaCar tiene entonces este core business que es el carpooling, pero desde hace poquitos años nos hemos lanzado también en los buses, ¿no? Y tenemos un producto que es BlaBlaBus, que es verdad que en España no es tan conocido porque solo el mercado no está liberalizado y solo tenemos rutas internacionales, cross-border, hacia Francia, Italia, Suiza, Alemania, etcétera. Pero en otros países como Francia, Alemania o Italia, por ejemplo, donde el mercado sí está liberalizado, pues BlaBlaBus es un producto muy importante para nosotros. Y vimos, cuando empezó un poco la pandemia, vimos como la actividad de BlaBlaBus cayó mucho antes y de forma mucho más directa que la actividad del carpooling. Y un poco recogimos este feeling de nuestros usuarios, pues que tenían más miedo a viajar en BlaBlaBus por ser un medio de transporte más masivo, donde vas a tener contacto con un número de pasajeros más importante, donde vas a tener que ir a una infraestructura como es una estación de bus, a lo mejor, o una estación de tren en algunos sitios. En Francia la mayoría de las ciudades tienen las dos cosas juntas, ¿no? Pues donde hay muchos contactos, donde hay pues, un poco pues eso, esa sensación de mucha gente, ¿no? Entonces, vimos esto de forma muy clara comparando BlaBlaBus con BlaBlaCar y pensamos que es algo que es un sentimiento que puede seguir estando presente durante este verano y que va a lo mejor a empujar a mucha gente a elegir el coche. Entonces, ahí pues la responsabilidad del carpooling es muy importante. Al final nosotros nacimos para rellenar asientos vacíos, ¿no? Para hacer el coche más eficiente y para que donde haya un coche con asientos vacíos, pues que lo publiquen en BlaBlaCar o en otra plataforma de carpooling y que se llenen estos asientos, ¿no? Esto al final es nuestra razón de ser. Entonces, con la vuelta del coche en este verano, pues nuestra misión coge todavía más importancia. Y además, como somos economía colaborativa, tenemos una palanca así que es muy fuerte, que es apelar un poco a la solidaridad en nuestros conductores.
nos funciona mucho en Francia cuando hay huelgas, por ejemplo, hubo unas huelgas muy fuertes a finales del año pasado, donde salimos con este mensaje, incluso en nuestro CEO en platos de televisión, salió con el mensaje de apelar a la solidaridad de los conductores para publicar sus asientos vacíos y ayudar a la gente a desplazarse, y funcionó muy bien, y es algo que en general nos funciona muy bien. Entonces, este verano pues puede ser que haya algo parecido, ¿no? Apelar un poco a la solidaridad de los conductores para ayudar a conectar a los pueblos de la España vacía, ayudar a la gente a moverse de forma económica. Al final, el carpooling genera confianza, es confianza, se basa en la confianza, en el hecho de poder dialogar también un poco entre pasajero y conductor antes de subirte a un coche, ¿no? Pues el conductor podrá establecer las normas de su coche antes de recoger al pasajero, el pasajero podría preguntar al conductor en plan, oye, podemos hacer eso, tal, me puedes garantizar que habrá distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Y eso, el carpooling también es solidaridad, es poder garantizar esa capilaridad de la red, ¿no? Poder cubrir todo, llegar a absolutamente todos los pueblos de España gracias a esa capilaridad que tenemos. Y el carpooling también es accesibilidad, es garantizar que te puedes desplazar de forma económica, que en estos momentos va a ser muy importante para mucha gente. Entonces, el papel del carpooling va a ser muy importante ahora, este verano. Sí, la verdad es que sin duda lo que comentaba al comienzo, ¿no? Entre los retos que se presentan, que son bastante grandes, también derivan en mucha capacidad u oportunidades para innovar. Allí también queríamos saber un poco sobre cómo están garantizando factores como en cuanto a la higiene y la seguridad, que son factores que la gente, por lo menos en este estudio y en general, percibe como súper importantes para utilizar un modo de transporte u otro. ¿Qué medidas o cómo lo está garantizando BlaBlaCar? Bueno, lo primero es seguir siguiendo las recomendaciones de las autoridades, tanto a nivel local como nacional como europeo. Y lo que nos debemos es, sobre todo, comunicarlo de forma activa y transparente a nuestra comunidad, ¿no? Que nuestros usuarios siempre tengan acceso de forma muy fácil y muy rápido a esta información actualizada. Eso es lo primero. Lo otro que hemos comentado antes, al final somos un modelo que se basa en la confianza de nuestra comunidad, y en ese momento donde antes de subirte a tu coche compartido tú has podido hablar con tu conductor o el conductor con el pasajero, establecer las normas del coche, decir, oye, la mascarilla obligatoria, tengo gel en el coche, por favor ponte guantes, te voy a garantizar, solo voy a poner una plaza y además va a ser la opuesta al conductor. Claro. Puedes establecer un poco ese diálogo, que es muy importante antes de viajar y que genera confianza, ¿no? Y, hombre, al final, también a nivel producto hemos desarrollado como un sello de garantía, que es que el conductor puede activar una opción donde garantiza que solo va a haber un asiento atrás, ¿no? Entonces, como conductor, tú si eliges esta opción, pues te sale destacado dentro de los trayectos publicados, y un pasajero puede estar buscando este sello de garantía. Puede decir, oye, yo quiero ir de Madrid a Murcia y quiero buscar un trayecto donde el conductor me garantiza que voy a estar solo atrás y con la garantía de mantener distancia de seguridad. Entonces, también a nivel producto hemos desarrollado esto. Pero es verdad que, como cualquier empresa que trabaja en la economía colaborativa, pues siempre hay una parte de responsabilidad individual que corresponde al usuario, y que se tiene que retroalimentar un poco de la confianza que puede brindar la plataforma y su comunidad. Sí, 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 la verdad es que, bueno, es todo el modelo de interdependencia, ¿no? De no solo es responsabilidad de BlaBlaCar o de los conductores, sino incluso también quien está tomando ese trayecto y cómo se comporta y respeta esas normas o esos factores de seguridad e higiene. Eso, bueno, sin duda. Bueno, también te quería comentar, basado en todo este modelo de colaboración e incluso su participación en el proyecto del Manifiesto de Movilidad Multimodal, ¿cómo crees que en los próximos meses, qué tan importante va a ser esa colaboración y esas sinergias entre los diferentes actores, ya no solo dentro de la comunidad de BlaBlaCar, sino con los diferentes actores de movilidad para encontrar soluciones conjuntas dentro del ecosistema? Hemos visto, por ejemplo, que han lanzado una partnership con Voi. Si quieres comentarnos un poco más sobre eso o incluso citar
otros ejemplos que puedan ser interesantes para este tema. Sí, los partnerships, buscar las sinergias entre modelos dentro de la movilidad siempre ha sido importante y ahora más aún si cabe, ¿no? Yo creo que una de las conclusiones del estudio que hicimos con vosotros, que era muy interesante, es que esta pandemia al final ha sido un catalizador, un acelerador de tendencias que ya veníamos observando antes, ¿no? Y yo creo que realmente es cierto. O sea, al final vamos a necesitar cada vez más multimodalidad, que eso ya es algo que veníamos hablando desde hace ya mucho tiempo. Multimodalidad, los mobility as a service, todo eso no es nada nuevo, pero es verdad que ahora coge mucha más relevancia y es algo que se tiene que acelerar. Al final, el objetivo es llegar a ofrecer una movilidad más eficiente, más verde y más justa también, ¿no? Para los ciudadanos. Y ahí, pues, la colaboración entre empresas y también entre privado y público. Las empresas de movilidad privada tienen que colaborar con el transporte público, tienen que fomentar el transporte público, a su vez también. Es muy importante. Nosotros... Efectivamente, nos hemos metido, por ejemplo, un poco en el mundo de la micromovilidad, que todavía no está dentro de los productos de BlaBlaCar en España, pero en Francia sí. Tenemos, desde hace un poco más de un año, tenemos un producto que se llama BlaBlaLines, que es para el commuting, es como un BlaBlaCar para las distancias cortas, para la ciudad, para ir al trabajo, a la universidad, etc. Y hace una semana hemos anunciado este nuevo partnership con Voi, donde vamos a lanzar patinetes que se llaman BlaBlaRide y que van brandeados con BlaBlaRide, BlaBlaCar Voi, y que para nosotros es algo bastante... Va a ser la primera vez que vamos a tener nuestra marca ahí en las calles, entonces nos emociona bastante. Sí. Pero es un paso más hacia eso, ¿no? Hacia... más multimodalidad y garantizar que pues, para ir a tu puesto de trabajo puedes combinar un BlaBlaLines, a lo mejor un commuting en coche con un patinete para el último kilómetro o para coger luego el transporte público y todas las empresas estamos yendo hacia esa dirección sin duda. Nosotros hablamos también pues, con muchas empresas, por ejemplo, que tienen más que ver con nuestra actividad, nuestro core business, que es el coche compartido, pues con compañías de renting, de alquiler de coche, de car sharing en general, para trabajar juntos, para poner una solución a los asientos vacíos. Los asientos vacíos nosotros ahora mismo en España los atacamos en la larga distancia con BlaBlaCar y BlaBlaBus, pero en la corta distancia, en el interurbanos, es un problema que es todavía mayor incluso, porque hay todavía más asientos vacíos que en la larga distancia. Entonces, desde luego que tenemos que estar ahí y tenemos que estar ahí con productos nuestros, con colaboraciones de distribución como puede ser el BlaBlaRide con Voi y con partnerships con empresas de car sharing o cualquier otro tipo de movilidad, de micromovilidad. Sí. Y bueno, para cerrar, o incluso si quieres agregar algo más, ¿qué mensaje dirías a los usuarios o potenciales usuarios que nos están escuchando, ¿no? Sobre todo en el marco de esta pues, responsabilidad compartida al momento de utilizar el producto o el servicio de BlaBlaCar? Pues les animaría a pensar en eso, ¿no? Al final la movilidad más eficiente, más verde es primordial para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado desde la ONU para todos los países. La movilidad tiene un papel muy importante ahí y hay muchas soluciones para llegar ahí, para llegar a una movilidad más eficiente y más justa. También es importante. Muchas veces hablamos de la eficiencia, pero que también sea una movilidad que sea más justa. Y BlaBlaCar es una de ellas, sin duda. Al final, lo que hablamos antes un poco de apelar a la solidaridad de los conductores que se van a desplazar en coche, que van a tener asientos vacíos, pues que puedan pensar en soluciones como la nuestra para ayudar a gente a moverse de forma económica y de forma más ecológica también, ¿no? Que respete el medio ambiente. Nosotros vemos muy claramente como desde el principio el
el factor sostenibilidad ha estado presente en la misión de BlaBlaCar, pero es verdad que el factor económico siempre era lo primero que contestaban los pasajeros, ¿no? Porque utilizaban BlaBlaCar o incluso los conductores, por el factor económico. Y la parte ecológica, pues siempre era un poco para, como venía detrás y si se lo preguntabas te decían sí, claro, tal, para respetar el medio ambiente y tal, pero lo económico era lo primero. Y ahora estamos viendo que la parte ecológica coge cada vez más fuerza dentro de nuestra comunidad y esto sin duda va a seguir así, va a seguir aumentando y es una buena señal y nosotros vamos a seguir trabajando en esta dirección. Sí, y bueno, yo creo que con todo esto, bueno, es un buen resumen de todo lo que han venido haciendo y pues las oportunidades que hay en el futuro de la movilidad. Y nada, bueno, mil gracias a ti, Floren, y Gracias a vosotros.